Shalom, shalom, Ubrahot. Saludos, bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, te damos un cordial saludo. Este es el canal Mensajero del Pacto. Mi nombre es Ángel Morales, pero me puedes llamar Eliyahu. Estamos celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y quería hacer unos comentarios acerca de esta santa convocación, compartir contigo experiencias que hemos experimentado durante todo este proceso, que ha sido verdaderamente una bendición. Así que vayamos al tema sin ningún retraso. La Torá claramente nos asigna unos tiempos específicos, unas santas convocaciones que son mandamientos de parte del Eterno, con un propósito que la mayor parte del tiempo va más allá de nuestro entendimiento. Pero cuando obedecemos el mandamiento, porque está claro en la Escritura que la sabiduría, que el conocimiento, el entendimiento viene como resultado de la obediencia. No vamos a entender, no vamos a tener una forma clara de los eventos que el Eterno nos está anunciando, de las formas en que va manifestando ese propósito eterno. No vamos a conocer esa información tan relevante para los creyentes, sino por medio de la obediencia a los mandamientos. Hay mucho que compartir acerca de esta convocación que comenzó con la fiesta de Passover, lo que se conoce en el mundo hispano como Pascua, en el mundo judío como Passover. Y no es este el momento de hablar acerca de la fiesta de Passover, pero quería hacer un comentario porque es sumamente importante. Tenemos varias religiones, de las religiones más grandes, que tienen que ver con la Torá, que tienen que ver con la santa revelación en la Escritura. Tenemos pues el judaísmo, tenemos el cristianismo, tenemos una fase del judaísmo que se conoce como el judaísmo mesiánico. Lamentablemente no estoy muy de acuerdo con ese nombre mesiánico, porque la única nación que tiene la promesa de un Mesías es Israel. Por lo tanto, todo Israel es un pueblo con una promesa del Mesías. Si entonces nos dejamos llevar por las promesas que son fieles y verdaderas de parte del Eterno, todo Israel es mesiánico, aunque haya una parte que no haya recibido al Mesías en su primera aparición como Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente que fue vendido por sus hermanos, que no lo reconocieron aún cuando él los estaba sustentando y él estaba proveyendo el cuidado por parte del Eterno, porque él fue claro cuando se le declaró a sus hermanos: ustedes lo hicieron mal, pero el Eterno lo hizo bien, porque todo este proceso por el que Joseph pasó, todo ese sufrimiento, toda esa traición de parte de sus hermanos, todos esos sueños y todas esas experiencias, él nunca dejó de creer en las promesas que había recibido de parte del Eterno. Y ese Mashiach ben Yosef se manifestó como el siervo sufriente, porque las dos oficinas, si podríamos llamarlo así, del Mesías, del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David,
las ha de realizar el mismo personaje, que es Yeshua HaMashiach. Así que Yeshua HaMashiach cumple proféticamente esa parte del siervo sufriente, del Mashiach ben Yosef, del ungido hijo de José. Y tenemos que entender, no hay tiempo para ponerme a explicar cosas que son claras en la Escritura. Yo sé que la mayor parte de ustedes están demasiado ocupados como para dedicarle tiempo a la Escritura, como para buscar en oración verdaderamente los pensamientos y los caminos del Eterno, que son mucho más altos y mucho más excelsos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero la Torá es clara, la Torá nos revela de diferentes formas, porque el Eterno nos habló no solamente por la naturaleza, sino por medio de los profetas, de los que Él envió, que eran inspirados por el Espíritu que santifica, por el Espíritu del Eterno, para traernos un mensaje, para darnos a conocer cuál era la intención en el corazón del Eterno en cuanto a la redención humana, en cuanto al propósito de toda la creación. Son muchos los temas, pero comenzamos todo este proceso de contar con la fiesta de Pesaj, con la fiesta del sacrificio pascual, con ese evento que dio inicio al pueblo escogido de Dios. Ese sacrificio que fue verdaderamente un cuadro profético para lo que le iba a acontecer al Melech HaMashiach, al ungido del Eterno, descendiente de la tribu de Judá, por la línea de Salomón, por la descendencia verdaderamente de la promesa que el Eterno le hizo a David. Por Salomón vendría el Mesías, que sería el rey de Israel. Todavía hay una parte profética que no se ha cumplido en la manifestación del Mesías, hijo de David, porque David era rey de todo Israel, unió el reino. El reino de Israel hoy en día está separado, está dividido. Se habla mucho de las 10 tribus perdidas, se habla pues del reino del norte, del reino del sur, y si no entendemos estas cosas que son básicas dentro del propósito del Eterno, vamos a estar practicando una religión falsa, una religión que supuestamente pues traerá a nuestro corazón un alivio, pero es un alivio artificial, no está basado en la verdad, no está basado en la palabra. Por eso cuando hablo de Passover, de Pesaj, es imposible que en el judaísmo ortodoxo se pueda celebrar Passover sin templo. No es posible, conforme a la Torá, que se pueda celebrar genuinamente la fiesta, la santa convocación de Passover sin el templo. En el cristianismo es imposible que se pueda celebrar esa santa convocación, esa celebración, con la interpretación del cristianismo en cuanto a la Torá, en cuanto a la ley, en cuanto a los mandamientos. No se puede mezclar, no se puede mezclar. No podemos coger la Torá, distorsionarla, torcerla, llenarla de mentiras, de falsedades para hacer sentir bien al pueblo. Son fiestas que no están a la luz de lo que la Escritura, la Torá demanda. Tenemos que comenzar, porque de la única forma que podemos celebrar Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la semana, es si celebramos Passover de la forma apropiada, de la forma que la Escritura demanda. Y no había templo, no hay templo, pero se instituyó un nuevo sacerdocio con el sacrificio del ungido de Hashem, de Yeshua HaMashiach. Comienza el inicio de un nuevo sacerdocio, un sacerdocio basado en una vida indestructible, un sacerdocio basado en un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el propósito del Eterno.
manifestado en la Escritura por sus profetas, para que podamos celebrar las fiestas apropiadamente y podamos entonces verdaderamente tener una santa convocación con el Eterno. Se venden muchos cuentos, se venden muchas falsedades, mezcladas con un poquito de verdad, pero llenas de filosofía griega, llenas de paganismo, llenas de todo tipo de falsedad y de ilusión que verdaderamente provocan dolor en el corazón de aquellos que creemos en la fidelidad del Eterno, que hemos puesto en Él nuestra confianza, nuestra esperanza está en Él. Así que contamos las 7 semanas como dice la Escritura, y contará 7 semanas. Y no solamente contamos, por lo general, en el judaísmo ortodoxo se celebra el día 33, lo que se conoce como Lag Omer. Entonces es un día donde se hacen fogatas y se celebra la tradición de hombres que verdaderamente pues contribuyeron con el judaísmo en sus escritos, en sus enseñanzas. Pero hay un día bien importante en ese contar, y es el día 40, porque es claro que la Escritura dice que Yeshua, después de haber resucitado, y Él resucita en la fiesta de los primeros frutos, esa fiesta que se mecía para empezar a contar, entonces dice que se presentó con pruebas indubitables y estuvo 40 días dándole testimonio y mandamiento a sus discípulos, a sus talmidines. Pero en ese tiempo estaba la cuenta del Omer en proceso. Cuando él le dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él dice, no os concierne a vosotros los tiempos y las sazones que están en la sola potestad del Padre, porque el Padre es el que declara cuándo ha llegado el tiempo del cumplimiento de esa profecía, de eso que la Escritura anuncia a través de los profetas, a través de miles de años. Y entonces vemos que en la carta de Hechos, de los hechos de los apóstoles, y está hablando de los hechos que fueron resultado de haber recibido la promesa del Padre. Mire lo que dice en el libro, en el primer capítulo del libro de Hechos, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Está hablando pues del libro como se conoce de Lucas, porque es el mismo escritor. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Ahí está, padecido, después de haber cumplido la función del ¿qué? Del siervo sufriente, del Mashiach ben Yosef. Entonces dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Hashem. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. En otras palabras, sigan contando la cuenta del Omer, porque es bien importante que sigamos el propósito y el plan. Ellos salen de Egipto. Ellos cogen el cordero el día 10 del primer mes, lo inspeccionan y lo hacen el sacrificio el 14 en las tardes, y entonces cuando salen de Egipto están 7 semanas para llegar entonces al lugar donde reciben el pacto, donde reciben ese contrato matrimonial, esa oferta que el Eterno le hace. Si ustedes ya vieron lo que hice, ustedes aceptan poner por obra mi pacto, ustedes se dan un especial tesoro, una nación santa, un pueblo escogido. Pero ahí está la oferta, que conlleva una responsabilidad de parte del que quiere estar en pacto con el Eterno. Entonces dice, a quienes después le dijo que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí.
Entonces dice, porque Yohanan, Juan, ciertamente purificó, no es bautizó, purificó con agua, mas vosotros seréis purificados, dice ahí bautizados, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu que santifica, con el Espíritu que separa, que aparta, que te da la habilidad, la capacidad de poner por obra los mandamientos. Tú no puedes vivir una vida en santidad si tu vida no ha sido purificada por el Espíritu del Eterno, porque es el que te enseña. Por eso cuando Yeshua enseñaba acerca del Consolador, hablaba el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y para los que son estudiosos de la Escritura, entendemos que la verdad son los mandamientos. Salmo 119, la suma de tus mandamientos es verdad. Tu Torah es verdad, es eterna. Tu Torah es verdad. Estamos hablando cuando Yeshua dijo, tu palabra es la verdad. Estamos hablando cuando está frente a Pilato y le dice, para esto yo nací, para dar testimonio de que de la Torá, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, el que está en pacto con el Eterno, oye mi voz. Por eso vemos que los que estaban en contra de él eran los que habían creado un sistema religioso. Y hay tanto en la Escritura, hay tanto engaño que yo a veces me pregunto, pero oh Padre mío, ¿qué está pasando? Pero entonces recuerdo la advertencia de Yeshua, que su venida será como en los días de Noé. En los días de Noé la gente estaba solamente pensando en lo malo. 8 personas solamente pudieron escapar del juicio, 8 personas. Toda una generación fue destruida porque no tenían entendimiento. Y dice Yeshua que como en los días de Noé, que estaba todo el mundo, usted sabe, todo el mundo estaba comprando, bebiendo, casándose, trabajando, estaba todo el mundo en Facebook, en TikTok, estaba todo el mundo ocupado en su vida hasta que vino el diluvio y se los llevó. De repente perecieron porque ignoraron la palabra, ignoraron las advertencias, totalmente nutriendo la vida apartada del Eterno. Pero quiero seguir con este punto. Dice que se fueran. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu que santifica, y me seréis mártires, porque eso es lo que dice, me seréis mártires. Cuando vamos al griego y al hebreo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegamos a Shavuot, estamos celebrando esa santa convocación donde verdaderamente recibimos revelación. Y yo quisiera compartir con ustedes las cosas que he aprendido durante este Shavuot. Y yo le comentaba a mi señora y le hice una pregunta. Yo le dije, ¿qué tengo yo que tenía Moisés y Aarón? Y ella comenzó a darme contestaciones, pero fue algo que fue producto del estudio, de la meditación, y fue el hecho de que yo tenía una hermana que se llamaba Miriam también, y Miriam está bien relacionada íntimamente con el agua, con esa agua que mantuvo el pueblo por 40 años. Miriam fue la que siguió la canasta donde pusieron a Moisés en el río Nilo. Ella siguió para ver qué iba a acontecer. Ella fue la que habló con la hija. Miriam, aún en las letras hebreas de su nombre, están íntimamente relacionadas con el agua. Y yo le decía a mi señora, cuando la Torá le cambia el nombre a los personajes, no solamente le cambia el nombre, sino que destruye todo el significado, todo el mensaje que ese nombre, porque no era María, era Miriam. Y cuando la Escritura repite nombres o repite frases, nos está dando a entender que hay que ir a donde se menciona ese nombre por primera vez, porque ese nombre
cuando se menciona por primera vez, está ligado con su contexto profético, con la misión que le ha sido asignada. Por eso vemos al Eterno poniendo nombre, cambiando nombre. Y entonces Miriam es esa mujer que era justa, que era santa, verdaderamente, que fue escogida para ser el recipiente para traer a Yeshua, a Mashiach. Entonces no podemos desconectarlo. Mire lo que le pasó a Daniel. A Daniel le cambiaron el nombre. A él y a los 3 jóvenes le pusieron nombres paganos. Y cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, el pacto renovado, los nombres han sido cambiados, distorsionados. El nombre del Eterno se menciona de tantas diferentes formas, pero el de Satanás no ha sido cambiado. Es Satanás en español, Satan en inglés, Hasatán en hebreo. Ese no se ha cambiado, pero los nombres del Eterno entonces se cambian de una forma tan indiscriminada por la falta de conocimiento. Así que quería compartir con ustedes, darle un saludo. No he podido hacer videos porque verdaderamente la verdad es que siempre tengo una lucha con el hacer videos, porque hablar la verdad, verdaderamente Yeshua dijo, los van a odiar por causa de mi nombre. Yo puedo venir aquí a contar cuentos, yo puedo venir aquí a hablar en lenguas que ni yo ni usted las entiende, yo puedo venir aquí a hacerle falsas promesas, yo puedo venir aquí a aprovecharme de la enfermedad que usted está padeciendo, porque la enfermedad, dice el libro de Job, es el primogénito de la muerte, y la muerte es el resultado del pecado. Yo puedo venir aquí a venderle un cuento, hacerlo sentir bien. No, pero esa no es mi idea. Yo no fui llamado para eso. Yo fui llamado para hablar la verdad a la casa de Israel. La pregunta es, ¿cuál es la casa de Israel? Eso es tema para otro día. Así que shalom, que el Eterno te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno alce hacia ti su rostro y ponga en ti la paz. Así que, mi querido hermano, eventualmente vamos a estar subiendo videos. Suscríbete si te agrada el contenido, dalo a conocer, y espero que tengas una vida verdaderamente plena, que puedas experimentar la presencia del Eterno, porque ahí hay plenitud de gozo, que te puedas deleitar en la hermosura de su santidad, y que verdaderamente pueda Él cumplir en ti su propósito, ese propósito que es tuyo en particular, que no lo tiene otra persona, porque tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo en el amado, fuiste escogido en Yeshua. Nuestra vida, dice, está escondida en Él, en el Eterno. Así que shalom, shalom, y será hasta la próxima.